Bienvenidos a este módulo 3 llamado Genética Molecular. En él aprenderemos acerca de las bases de la herencia. Para entender estas bases moleculares, nosotros debemos de recordar un poco acerca de las biomoléculas. Las biomoléculas son de 4 tipos. Tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En esta ocasión, centraremos nuestra atención en la unidad básica de los ácidos nucleicos, los cuales son los nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Un nucleótido es un compuesto químico orgánico fundamental de los ácidos nucleicos, el cual está constituido por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. El grupo fosfato es un grupo formado por un fósforo central en el cual en sus 4 enlaces contiene oxígenos. El azúcar es un azúcar de tipo pentosa. Se llama azúcar pentosa porque está conformada por un anillo de 5 carbonos. Tenemos el carbono 1 por acá, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y el grupo al cual se une el grupo fosfato es el carbono 5. El azúcar puede ser de 2 tipos. Para el ADN, el tipo de azúcar pentosa se llama desoxirribosa. Para el ARN, el tipo de azúcar pentosa se llama ribosa. En relación a las bases nitrogenadas, se tienen para el ADN 4 tipos de bases. Tenemos la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Estas son las bases nitrogenadas presentes en el ADN. En el ARN existe una sustitución entre la timina por el uracilo. Por lo tanto, las bases nitrogenadas que componen al ARN son citosina, guanina, adenina y en lugar de timina se presenta la base nitrogenada llamada uracilo. Hablemos un poco acerca de las bases nitrogenadas. Tenemos las primeras, las que son las pirimidinas, y las segundas, las bases púricas. Una diferencia estructural entre cada una de ellas es que las pirimidinas está presentada por un solo anillo, mientras que las purinas están presentadas por 2 anillos. En uno de los ejemplos, los 2 ejemplos de bases pirimidinas, tenemos el primero, la timina y la citosina, específicamente para el ADN. Pero como sabemos que también el uracilo se cambia por timina en el ARN. Este uracilo pertenece a este tipo de bases llamadas pirimidinas. Hablemos un poco de las bases púricas o purinas. Tenemos 2 tipos. Tenemos a la adenina y tenemos a la guanina. Diferencias entre el ADN y ARN. Comencemos con la azúcar pentosa. La diferencia que existe entre el azúcar pentosa del ADN y el ARN es, y todo radica en su carbono 2, el cual vamos a punzar por acá. La desoxirribosa como azúcar pentosa del ARN ha perdido un oxígeno de su grupo oxidrilo. Por eso vemos en su carbono 2, el cual solamente presenta un hidrógeno en la parte inferior. Entonces, se llama desoxirribosa por el prefijo des, que significa quitar, oxígeno, ribosa. Desoxirribosa. Quitar un oxígeno del azúcar pentosa llamada ribosa. Ahora bien, el azúcar del ARN se presenta en su forma normal. En su carbono 2, lo punzamos por acá, con su grupo oxidrilo. Otra diferencia, ya la enmarcamos anteriormente en las bases nitrogenadas, es que en el ADN se presenta la base timina,
mientras que en el ARN la timina es sustituida por el uracilo. Y la última diferencia estructural es la conformación de su hélice o sus bandas. En el caso del ARN, como lo podemos ver por acá, está formado por una sola banda o una sola hélice. Sus bases nitrogenadas no se unen con otras. En el caso del ADN, su morfología es de doble banda, donde existe una unión entre bases nitrogenadas. Y dicha cadena es antiparalela. Veamos acerca de la unión de las bases nitrogenadas en el ADN. Al desdoblar la doble banda de ADN, nosotros podemos ver que cada uno de sus nucleótidos están unidos a las bases nitrogenadas. Según las reglas de Chargaff, las bases nitrogenadas se unen de la siguiente manera. Una base purina se une a una pirimidina. En este caso, la adenina se une con la timina por 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina se une a la citosina por 3 puentes de hidrógeno. También vemos que es de tipo antiparalelo porque va en relación a 5', 3'. ¿Qué significa esto? Significa que el grupo fosfato, para unir los nucleótidos en una sola banda, se une en el carbono 5 y también se une en el carbono 3. Por ejemplo, acá vemos, fijemos nuestra atención en esta línea. Perdón, acá se me corrió. Acá. 5'. Otra vez. 5', vamos para arriba, se une el grupo fosfato al carbono 3' y así va. Los grupos fosfatos se van uniendo de 5' a 3', del carbono 5 al carbono 3, van en esta dirección. La banda que está a la par va en dirección contraria, va de 5' siempre a 3', pero va hacia abajo, en dirección contraria, como lo vemos por acá. Siempre comienza de 5' hasta 3', donde va la flecha, y en este caso, el lado izquierdo comienza de 5', a terminar con 3'. A eso se le llama un tipo de enlace fosfodiéster. Acá lo podemos ver mucho mejor. Fijemos nuestra atención en esta banda, en el lado derecho, específicamente. ¿Cómo comienza la relación? 5', otra vez, 5', 3'. Y ahí van los grupos fosfatos uniéndose a enlaces fosfodiéster hasta terminar con 3'. Ahora veamos acá, al lado izquierdo, 5' comienza en el carbono 5, baja al carbono 3 y va de esa forma, uniéndose los grupos fosfatos hasta terminar con 3'. A esto nosotros lo conocemos como enlace fosfodiéster. La doble banda del ADN también tiene otra cuestión muy interesante por acá, el cual es la distancia que existe entre pares de bases. Por ejemplo, entre par de base con par de base hay una distancia de 0.34 nanómetros. Una vuelta completa está conformada por 10 pares de bases. O sea, una vuelta completa del ADN está formado por 10 pares de bases, y haciendo la relación, cada vuelta tiene una distancia de 3.4 nanómetros. Por lo tanto, el ADN en toda la codificación genética, en sus bases nitrogenadas, timina, citosina, guanina, guardan toda la información genética de los seres humanos y de todos los seres vivos. Como dato muy importante, tenemos por acá los cromosomas. Existen 46 cromosomas humanos. Si nosotros pudiéramos desdoblar toda una cadena de ADN, nosotros tendríamos que aproximadamente
fueran 2 metros de ADN. Existen 3 billones de bases nitrogenadas entre adenina, timina, citosina y guanina. Y aproximadamente 30.000 genes que codifican proteínas. ¿Por qué es muy importante la proteína? Porque las proteínas son las encargadas de la función biológica de los seres vivos. Y estas proteínas se construyen de la información guardada en estas bases nitrogenadas y en esta molécula de los ácidos nucleicos.